acompañe en su Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 4, es una parábola del Señor Jesús. Y dice el Señor hablando: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo dice? Gozoso. Ok, bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema y quiero confesarles que hasta hace un momento todavía no sabía, porque tenía dos temas preparados y estaba entre uno y otro, pero bueno, vamos a darle con este. Pensando el nombre, yo no tengo mucha creatividad para ponerle nombres a las predicaciones, pero un nombre adecuado podría ser, es como el proceso de una oveja, los lugares donde una oveja tiene que estar. Le repito, no tengo mucha creatividad, no soy muy bueno para ponerle título, pero bueno, si no, usted póngale un título, o ahí luego le pido a los hermanos que me ayuden a ponerle un título. Pero bueno, son 4 lugares donde una oveja debe estar en el cuerpo de Cristo. El primer lugar, dice la palabra del Señor, que cuando la oveja está perdida en el monte, cuando la oveja está en peligro de muerte porque se quedó sola, dice que las 99 regresaron al redil, pero una oveja se quedó extraviada en el monte. Y entonces dice que el pastor deja las 99 ovejas ahí en el redil y va a buscar la que se perdió. Y dice, hasta encontrarla. El Señor, yo no sé si tú te acuerdas, ¿verdad? Pero pregúntale a la persona que está a tu lado, dile, ¿dónde te encontró el Señor? Pregúntale, ¿dónde te encontró el Señor? No dónde te agarró el temblor, no. ¿Dónde te encontró el Señor? Yo sé que no nos alcanzaría, ¿verdad?, el tiempo si nos pusiéramos a platicar dónde el Señor nos encontró. Pero quiero decirle algo, el Señor nos encontró, amén. Eso es lo más importante de todo, que un día estábamos perdidos, estábamos lejos de Dios, nuestras decisiones nos habían llevado lejos del Señor, lejos de la voluntad de Dios y sobre todo aislados del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De la iglesia. Pero un día el Señor nos encontró y bueno, quiero decirle algo, algunos fuimos más difíciles que otros de encontrar. Algunos estábamos perdidos y otros estábamos lo que le sigue de perdidos. Pero el Señor nos encontró. Y dice la Biblia que cuando nos encontró, dice que cuando el pastor en la parábola encuentra a la oveja, dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Y la razón que la pone sobre sus hombros es porque cuando una oveja se pierde, los pastores saben, hablando de los pastores de ovejas, los pastores saben que cuando una oveja se separa del rebaño, su vida corre peligro, porque las ovejas son animales muy débiles, que cuando se pierden, no tienen un sentido muy agudo de orientación. Entonces, un gato, un perro, usted va y lo tira en un terreno baldío y al rato ya está otra vez ahí en su casa, ¿verdad? Otra vez.
y sucede con la mayoría de los animales, pero las ovejas no. Las ovejas necesitan estar con el rebaño y necesitan ser guiadas por el pastor, necesitan tener cerca la voz del pastor para orientarse, para ubicarse. Entonces, una oveja que se pierde, en realidad no solamente es que se le perdió de vista al pastor, sino en el sentido estricto de la palabra, en el sentido más literal de la palabra, esa oveja está perdida, no sabe hacia dónde caminar y entonces comienza a caminar en círculos, comienza a deambular sin rumbo fijo hasta que llega el momento en que se cansa y se echa en el piso y ya no tiene fuerzas. Y cualquier animal puede venir y hacerle daño, incluso devorarla, ¿verdad? Comérsela, porque la oveja está indefensa. Entonces, la razón por la que el pastor pone la oveja sobre sus hombros y se la lleva es porque la oveja ya no tiene la capacidad de ir por sus propios medios o por su propio pie, como diríamos, hacia donde el pastor la quiere llevar. Y entonces el pastor tiene que cargar a la oveja, tiene que ponerse la oveja en los hombros y llevársela. Pero la clave es que cuando el pastor encuentra la oveja está cansada. Porque si la oveja no está cansada, si la oveja todavía le queda un poco de fuerza, ¿qué cree usted que va a pasar cuando el pastor la quiere poner en sus hombros? No se va a dejar, va a patear, se va a oponer a que el pastor la ponga en sus hombros. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Si usted se acuerda cuando alguien le compartía de Cristo, cuando alguien le compartía del Señor, ¿cuál era tu actitud cuando alguien te invitaba a la iglesia? Cuando alguien te decía, ven, vamos a la iglesia, vamos, te invito a que busques de Dios, te invito a que ores, te invito a que leas la Biblia. ¿Cómo era nuestra respuesta? Quiero decirte algo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando llegamos al Señor, tiene que haber una característica, tiene que haber un punto clave en nuestras vidas, y ese punto es que tenemos que estar cansados del mundo. Tienes que estar cansado, porque el que está cansado es muy fácil que el Señor lo tome y lo ponga sobre sus hombros y lo lleve a donde el Señor le quiere llevar. Pero la oveja que no está cansada, el pastor la pone sobre sus hombros y cuando va a medio camino, la oveja se empieza a retorcer, se empieza a patalear, es como que la oveja dice, ya bájame, ya yo puedo, ya yo sí tengo fuerza, sí puedo caminar por mí misma. Pero si en ese momento el pastor baja a la oveja y la pone en el piso, ¿qué cree que va a hacer la oveja? Se vuelve a perder, se vuelve a ir. Por eso es necesario que cuando la oveja, el pastor la encuentra, la oveja tiene que estar cansada, tiene que estar en una condición en la cual la oveja pueda decirle al pastor, me rindo, llévame donde tú quieras, no voy a poner resistencia. ¿Ah? Entonces, aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos cansados del mundo? Porque el Señor nos pone sobre sus hombros y Él quiere llevarnos al redil, Él quiere llevarnos, que seamos parte de la iglesia. Y Él en sus hombros, mira, nosotros no sabemos, nosotros como ovejas no sabemos a dónde tenemos que ir. El Señor es el que sabe a dónde nos tiene que llevar. Pero si nosotros como ovejas, ya el Señor comienza su obra, el Señor nos trae a la iglesia,
el Señor comienza a llevarnos hacia donde Él sabe que es su voluntad perfecta para nosotros. Pero a medio camino nosotros empezamos a decirle: Señor, yo creo que ya aquí ya me puedo bajar. Yo creo que aquí ya puedo yo empezar a tomar mis propias decisiones. Yo creo que aquí a estas alturas yo ya entendí, ya sé lo que tengo que hacer, ya puedo valerme por mí mismo. Y entonces la oveja empieza a decir: yo creo que ya Dios, yo ya entendí lo que Dios me dijo. Yo creo que a estas alturas ya no pasa nada si no voy un domingo a la iglesia. Yo creo que a estas alturas ya no pasa nada si voy a una reunión con mis amigos del trabajo, si voy a una, ya, y comenzamos. Y mira, no quiere decir que no puedas convivir con otras personas, pero cuando no estamos listos, cuando no tenemos la madurez necesaria, nos vamos a perder otra vez. Nos vamos a perder. Entonces, aquí la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿realmente estoy cansado del mundo? ¿Realmente estoy cansado? ¿Sabes que cuando Faraón se negaba a dejar ir al pueblo de Israel, vinieron las primeras plagas? El agua se convirtió en sangre, vinieron las ranas. Dice que las ranas invadieron Egipto. Y yo no sé si usted se puede imaginar, pero no piense usted que eran 5 o 10 ranas que había. No, dice la Biblia, haga de cuenta que era, si ha visto usted los campos de fútbol cuando ponen el pasto sintético, ¿cómo se ve? Bueno, haga de cuenta que así estaba todo Egipto, pero de ranas. Todo el piso de Egipto estaba cubierto de ranas. Usted no podía caminar, porque cuando usted caminaba en Egipto se oía cómo reventaban las ranas. Cuando usted iba caminando se escuchaba cómo aplastaban las ranas, las iba reventando. Imagínese eso al tercer día, cómo olía todo el país de Egipto. Si quería ir al baño, en la taza salían ranas. Si se quería bañar, salían ranas de la regadera. O sea, ranas por todos lados. Se iba a dormir y de repente sentía algo frío aquí en la pierna. Eran las ranas que estaban ahí en la cama. Y ya llegó el momento en que Faraón le dijo a Moisés: ya no puedo más. Por favor, pídele a tu Dios que quite las ranas. Y Moisés dice: ok, ¿cuándo quieres que las quite? ¿Y sabe qué contestó Faraón? Mañana. ¿Por qué mañana? ¿No que ya estaba harto de las ranas? ¿No que ya no aguantaba más? Y cualquier persona en su sano juicio, si Moisés le pregunta: ¿cuándo quieres? Voy a orar a Dios y Dios las va a quitar. ¿Cuándo quieres que las quite? Pues ya, ahorita, como va, ¿verdad? Ya en este momento. Pero Moisés dice: mañana. Cualquiera de nosotros podríamos pensar: ¿qué tenía el faraón en la cabeza? Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros somos como Faraón. Estamos en medio de plagas que nos están acabando, nos están destruyendo. Y el Señor dice: hijo, yo te quiero llevar en mis hombros, te quiero llevar a la iglesia, quiero cambiar tu vida, quiero sanarte, quiero que seas diferente. Vamos. ¿Y qué le contestamos al Señor? Mañana. Sí, Señor. Se escucha muy padre, se escucha muy bien eso de la iglesia y eso de que tu vida cambie y eso de dejar el pecado. Eso se escucha muy bien, pero ¿sabe qué? Ha habido gente, yo he escuchado gente que dice: pero nada más dame chance un último carnaval, Señor. Nada más dame chance un último carnaval. Nada más dame chance una última fiesta, una última salida, una última. Y sabes, hermano, muchas veces queremos ganarle al Señor, queremos darle la vuelta a Dios, pero se nos olvida que los que pagamos las consecuencias
somos nosotros. Entonces, estamos cansados. Estoy cansado del mundo, porque si no estoy cansado del mundo, mira, hace muchos años trabajábamos con casas de rehabilitación y a veces salíamos a las calles a recoger a las personas, a los que estaban ahí, al escuadrón de la muerte, que estaban ahí tirados en la calle, en la banqueta, orinados y lo que te imagines, los pies agrietados, todos ahí. Algunos no sabían ni dónde estaban, ni qué día era, ni nada. Y los íbamos a recoger y dice, oye, vamos a la casa de rehabilitación, ahí vas a estar bien. Cristo te ama, tu vida va a cambiar, vas a tener a tu familia, vas a tener. Y ¿sabes qué decían ellos? Después, nada más me la curo y ya voy. Nada más me aliviano y yo solito voy. Y muchos de ellos decían, todavía no estoy cansado. Todavía, ¿cómo no vas a estar cansado? Mira en qué condición estás. Y la mayoría de ellos decían, sí, pero todavía aguanto otro poquito. Todavía me queda un poquito de fuerza. Entonces tenemos que preguntarnos, hermano. A veces oramos y le decimos al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo quiero vivir en tu voluntad, yo quiero agradarte, pero la verdadera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de verdad estoy cansado del mundo? ¿De verdad estoy cansado? Hermano, mira, en el mundo nos hizo pedazos, el mundo nos dañó, el mundo estuvo a punto de matarnos, el mundo, el vicio, el engaño, el adulterio, la trampa, la mentira donde vivíamos, estuvo a punto de costarnos la vida. Y muchas veces somos como el pueblo de Israel, extrañamos, añoramos. Ay, me acuerdo cuando trabajaba yo en tal lugar. Ay, me acuerdo cuando estaba yo con fulano y con perengano. Ay, me acuerdo yo cómo me iba de bien. Ay, yo me acuerdo que cuando vivía acá o cuando estaba acá, y yo tenía esto y tenía lo otro y tenía aquello. Y como que si añoramos, como si hubieran sido los mejores tiempos. Y Dios nos quiere llevar a tiempos mejores. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que estar cansados. ¿Se acuerda? Yo cuando llegué a la iglesia había una canción que estaba de moda y luego se puso de moda hasta en los anexos. Cuando llegábamos y cantábamos, cansado del camino, pero de verdad estábamos cansados. De verdad, cansado del camino, cansado del camino, cansado del camino. Y decíamos, Señor, pues ya, de verdad estamos cansados. Pero ahora la pregunta es, ¿de verdad estás cansado? No que le digas al Señor, Señor, ya estoy cansado de mi esposa, ya estoy cansado. No, del pecado, del mundo, de estar lejos de la voluntad de Dios. Solamente cuando estamos cansados, el Señor nos puede llevar sobre sus hombros y podemos llegar a lugares donde nosotros no podemos llegar por nuestro propio pie. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. ¿A dónde te quiere llevar el Señor? El Señor te quiere llevar a una restauración en tu matrimonio, a una restauración en la relación con tus hijos, a una restauración, ¿verdad? Una sanidad completa en tu corazón, en tu alma, a que tengas un encuentro con el Señor y ese encuentro cambie tu vida, a que seas libre de cualquier opresión, de cualquier vicio, de cualquier pecado. Pero a eso no podemos llegar por nuestro propio pie, nos tiene que llevar el Señor cargando en sus hombros. El Señor te quiere llevar a la victoria en ese problema que tienes, en esa situación tan difícil que has estado orando. El Señor te quiere llevar porque tú por tu propio pie no puedes llegar, pero tienes que estar cansado del mundo. Tienes que estar cansado del pecado. Tienes que decirle al Señor, Señor, ya no puedo, ya no quiero seguir viviendo igual. Cámbiame, haz algo en mi vida. Cuando tú te cansas, cuando tú le entregas al Señor, le dices, Señor,
ya no puedo dar ni un solo paso más por mi propia cuenta, por mis propias fuerzas. Llévame tú. Es cuando el Señor verdaderamente, hermano, nos toma y, como dice la Biblia, nos lleva en sus hombros. ¿Cuántos pueden decir amén? Un poquito antes, en Lucas capítulo 10, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 10 vamos a encontrar otro lugar. Lucas 10:38, otro lugar. Después de estar en los hombros, dice la Biblia, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose, ¿dónde dice? A los pies de Jesús oía su palabra, hermano. ¿Cuál es el segundo lugar donde tenemos que estar nosotros? A los pies del Señor. Después de que el Señor nos lleva en sus hombros, nos pone en la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora tenemos que aprender a estar a los pies del Señor. Dice la Biblia que Marta estaba afanada, estaba trabajando. Y no quiere decir que el trabajo era malo. No quiere decir que Marta no tenía que ocuparse de los quehaceres del hogar. No quería decir, ¿verdad?, que María era una muchacha irresponsable, que no tenía obligaciones. Se trata del momento. Se trata del momento. Hermano, cuando ellas no sabían si el Señor Jesús iba a regresar otra vez ahí a casa de ellos. No estaban seguros, no tenían ninguna garantía. Bien pudo haber sido la última vez que el Señor estuviera ahí en su casa. Imagínate que el Señor Jesús viniera y te dijera: voy a estar en tu casa, voy a descansar en tu casa un rato. En tu casa, en nuestra casa. Que el Señor te dijera: voy a llegar a tu casa porque quiero comer, quiero que me invites algo de comer, y después de comer quiero descansar un momento. Quiero sentarme contigo ahí en un mueble, en un sillón, y quiero estar ahí un momento. Y ahora imagínate que el Señor llega, come contigo y después va y se sienta en la sala. ¿Qué sería lo más indicado que podrías hacer en ese momento? Aprovechar que el Señor está en tu casa, hermano. El Señor está en tu casa, ¿sabes? Tú podrías preguntarte, si tú vivieras ahí en Betania y el Señor llegara a tu casa, tú podrías preguntarte: ¿cuándo voy a volver a tener una oportunidad de escuchar al Maestro? No de que otros me cuenten lo que Él dijo, no de que otros me cuenten cómo era estar cerca de Él, pero la oportunidad de verlo de cerca y escucharlo en persona. Y yo creo que la mayoría de nosotros podemos entender a María, pero muchos de nosotros no podríamos evitar estar con Marta. Porque cuando el Señor estaba en casa de estas mujeres, Marta comenzó mire, no es que Marta estaba preocupada por los trastes sucios. No es que Marta estaba preocupada porque ya no quedaban más tazas para servir café. No. Marta tenía un problema mucho más profundo. Marta creía que para tener la aprobación del Señor, ella tenía que ganársela.
Ella tenía que impresionar al Señor. Ella quería que el Señor dijera: mira nada más qué muchacha tan trabajadora. Mira nada más cómo está en todo. Mira cómo no se le va un detalle. Mira cómo se esfuerza. Qué muchacha tan disciplinada. Vea cómo no deja los trastes que se acumulen. Yo creo que Marta en su corazón deseaba que el Señor la aprobara. Ella deseaba que el Señor se parara y le dijera: oye, Marta, felicidades, mira, de verdad que eres bien trabajadora. Mira, las casas donde yo he ido, nunca he visto a una muchacha tan hacendosa como tú. De verdad, mira, felicitaciones. No, el hombre que se case contigo, no, hombre, bien rayado, ¿verdad? No va a sufrir, no va a tener ningún problema. Pero la verdad es que María entendió. Por eso cuando Jesús le habla a Marta, porque Marta no se pudo aguantar. Marta terminó diciéndole al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Creyó que el Señor le iba a decir: oye, María, sí es cierto, mira, ya ni la haces, por favor, párate y ayuda a tu hermana, ven que es. No, el Señor le dice: Marta. Cuando el Señor le dice: afanada y turbada estás. ¿Sabes qué significa la palabra afán? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, y después en el capítulo 13, también en las parábolas, el Señor dice: hay un enemigo del cristiano, hay un enemigo del ser humano cuando quiere acercarse a Dios, y es el afán y la ansiedad, el afán de este mundo. ¿Sabe qué significa afanarse? Significa esforzarse por hacer algo que no podemos hacer. El Señor Jesús dice: ¿quién podrá, por más que se afane, añadir un codo a su altura? ¿Quién podrá, por más que se afane, cambiar hay cosas que no están en nuestras manos. Hay cosas que no podemos cambiar nosotros. Entonces la pregunta es: ¿por qué seguimos afanados intentando cambiarlas si ya sabemos que no las podemos cambiar? Están fuera de nuestro alcance. No podemos. Hay situaciones que tú te tienes que rendir y tienes que decir: lo mejor que puedo hacer en este momento. Muchas veces nos afanamos con tantas cosas y el afán trae turbación. ¿Sabes qué significa turbado? Significa cuando tú ves un arroyo, el agua del arroyo, ¿cómo está? Limpia y cristalina, ¿verdad? Puedes ver el fondo, puedes ver los pececitos, ¿verdad? Cómo nadan. Pero si de repente en ese arroyo comienzan a cruzar muchos caballos, comienzan a pasar por ahí, por el agua, ¿verdad? Para cruzar el arroyo, ¿cómo queda esa agua? Revuelta, se revuelve, y entonces ya no puedes ver a través del agua porque ya no es cristalina, está turbia, está turbada. Por eso el Señor Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Cuando tú te afanas con algo, viene turbación a tu vida. No puedes ver con claridad, se te revuelve todo, se te confunde todo, porque estás afanado tratando de cambiar algo que tú no puedes cambiar. ¿Cuántas veces nos afanamos queriendo cambiar al esposo o a la esposa? Es que tiene que entender que aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Es que este hombre tiene que entender que las cosas se hacen así, ¿verdad? Y que aquí nada más mis chilaquiles pican. No, tenemos que, podemos nosotros
intentar poner de nuestra parte para que las cosas funcionen de una manera normal. Pero hay cosas que tú y yo no vamos a poder cambiar. Hay veces que en la familia todo está bien y muchas familias tienen la costumbre, la mala costumbre, decíamos hace 8 días, ¿verdad?, de no congregarse, de dejar de congregarse. Cuando tienen hijos pequeños y dicen, pero todo está bien, no pasa nada. Y se les invita, ¿verdad? Hermano, venga a la iglesia, mire, traiga a sus hijos a las reuniones de jóvenes, traiga a sus hijos a las clases con los adolescentes, venga, mire. Y la mayoría de las personas, no, pues que estamos bien, no pasa nada. Bueno, ¿por qué esperar a que pase algo? ¿Por qué esperar a que las cosas no estén bien? Si podemos buscar de Dios cuando las cosas están bien. Porque hay familias y hay matrimonios que vienen y dicen, quiero que ore por mi hijo porque le encontré marihuana en la mochila, pero no es de él, es de un amigo, pero de todos modos nunca es de él. Cuando lo encuentras, nunca es de él. Pero a lo que yo voy es, ¿por qué esperar a eso? ¿Por qué esperar? Mire, a mí me pasó 2 veces que vinieron a pedirme oración, dos familias en diferentes ocasiones, pero casos más o menos similares. Una hermana vino y me dijo, pastor, quiero que por favor venga a mi casa y ore, porque mi hija anda con un muchacho que es malandrísimo, pero malandro. Por favor, tengo miedo de que se vaya a escapar con él. Y ahí vamos a la casa con la familia a orar. Oramos, reprendimos todo espíritu de malandrés, ¿verdad? Reprendimos toda mala influencia, todo. Como a la semana me llama la hermana, pastor, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Ya se fue mi hija con el malandro. Bueno, pues hermana, vamos a orar, vamos a seguir orando, confiar en Dios, confiar. Otra vez me llama otra familia en otra ocasión, me dice, pastor, mire que mi hija anda con un muchacho ahí que no tengo confianza, que ayúdeme a orar. Bueno, vamos a orar. Oramos y a los pocos días, ¿qué creen? Se vuelve a ir la chamaca con el novio otra vez. Ya no volví a ir a orar por nadie, pues cuando me decían que fuera a orar, ya no volví a ir a orar por nadie. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué esperamos a orar cuando ya tenemos el problema en la sala? Cuando ya el problema, ya tenemos el agua adentro del barco. ¿Por qué venir a orar? Porque es que estaba tan ocupado que no podía venir a la iglesia. Es que tenía tanto que hacer, es que tenía tanto trabajo, es que tenía tantos asuntos por atender que no tenía tiempo para venir a la iglesia. Bueno, pero muchas veces cuando queremos venir a la iglesia ya tenemos el problema encima. No quiere decir que Dios no pueda hacer nada, pero la cuestión aquí es, ¿por qué no a tiempo nos sentamos a los pies del Señor a escuchar su palabra? Cuando todo parece ser que está tranquilo, cuando todo parece ser que va bien, ¿por qué no tenemos la capacidad? Dice la Biblia, María se sentaba a los pies de Jesús para oír su palabra. Cuando usted vea en la Biblia que dice sentado a los pies, significa que estaba escuchando la enseñanza, ¿no? Los rabinos judíos, después que terminaban de comer, se acostaban en un cojín así de lado y extendían los pies hacia donde estaban sus discípulos
para hablarles, para enseñarles. Por eso cuando la Biblia dice que María se sentaba a los pies del Señor, no quiere decir que literalmente estaba aquí pegada a los pies. Significa que estaba sentada en la dirección a donde apuntaban los pies del Señor, porque hacia ahí el Señor estaba hablando. ¿Ah? Por eso cuando usted escucha o cuando usted lee en la Biblia que dice que Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, significa que Pablo fue criado bajo la enseñanza, bajo la instrucción de Gamaliel. Cuando el libro de Hechos dice que los discípulos vendían sus casas y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, no quiere decir que literalmente le echaban el dinero en los pies. Significa que hacían con el dinero lo que los apóstoles les habían enseñado, los habían discipulado, que lo que se debe hacer con el dinero. Entonces, la Biblia nos enseña y nos invita a que estemos a los pies del Señor, a que seamos dispuestos a dejarnos discipular, a escuchar la palabra del Señor. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste una predicación completa? Completa, sin pararte al baño, sin pararte a comprar algo en la cocina, sin estar viendo el celular o el reloj. ¿Cuándo fue la última vez que tú puedes decir: escuché una predicación completa, el Señor me habló? Escuché una predicación desde el principio, desde el primer versículo hasta el final. Luego dicen: es que el pastor se alarga, es que el pastor se extiende mucho en la predicación, ya me canso y todo. Sí, pero te avientas unos maratones de Netflix y ahí sí no te cansas, ahí sí no te aburres. Pero con la palabra de Dios, es que el pastor se alargó, es que el pastor se va, hay que pararlo porque se va. ¿Cuándo fue la última vez que tú puedes decir: me senté a los pies del Señor a escuchar su palabra, puse atención? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de la iglesia con la convicción de decir: Dios me habló, recibí una palabra de Dios? No siempre. Y eso es algo que tenemos que aprender, hermano. Eso es algo que tenemos que, cuando nosotros llegamos a la iglesia, decir: Señor, hoy no quiero irme sin una palabra. Hoy háblame, hoy dame una palabra. No importa si van a hablar del tema que vayan a hablar, pero hoy dame una palabra. No me quiero ir de la iglesia sin decir: esta palabra es para mí, ¿verdad? Porque muchas veces estamos y la predicación y decimos: no, hombre, ahora sí la predicación está bien, ahora sí el Señor le está hablando al hermano de aquí atrás, ¿verdad? No, hombre, ahora sí le está lloviendo, pero bonito. Y no la agarramos para nosotros. No nos quedamos nosotros con algo. Tenemos que sentarnos a los pies del Señor para escuchar la palabra, ¿no? En el libro de Proverbios dice: el que aparta su oído, es el Señor el que habla. Dice: el que aparta su oído para no oír mi ley, también su oración me será abominable. Si tú no eres capaz de escuchar a Dios cuando te está hablando, ¿por qué tendría Dios que escucharte cuando tú ores? ¿Por qué tendría Dios que ponerte atención cuando tú ores si nosotros no le ponemos atención a Él cuando Él nos está hablando? Imagínate que tú dijeras: Señor, mira, vengo a ti porque tengo este problema, y que el Señor dijera: espérate, voy por un café, hoy te regreso. Señor, mira, tengo esta necesidad. Aguanta, es que me llegó un WhatsApp, tengo que contestar, ahorita te atiendo. Imagínense, Dios no es como nosotros, pero tenemos que aprender a cambiar nuestra actitud. Amén. Salmo 78, libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 70.
Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y escucha esto, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. El tercer lugar donde una oveja tiene que estar es en las manos del Señor. Acuérdese, el primer lugar son los hombros, después son los pies y después son las manos. ¿Qué significa estar en las manos del Señor? Significa que Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Cuando tú eres capaz de escuchar la palabra de Dios, de poner atención, de decirle al Señor, Señor, háblame, y que el Señor te hable y tú seas capaz de recibir su palabra, entonces el Señor va a comenzar a trabajar en tu vida. La semana pasada usábamos el texto de Jeremías capítulo 18, cuando el alfarero está trabajando con el barro, y mira, el alfarero toma el barro y lo amasa, lo prepara y después lo pone en el centro de la rueda, ¿no? El alfarero tiene una rueda, una tabla redonda, y mero en el centro pone el barro, y después con un pedal comienza a hacer que esa rueda gire, gire, gire. Y el barro está en el centro de la rueda, y el barro está bien a gusto, ¿verdad? Cuando tú llegas a la iglesia y el Señor comienza a obrar en tu vida, el Señor te comienza a restaurar, el Señor te comienza a bendecir, el Señor comienza a darte promesas, empiezas a vivir la libertad en Cristo, la vida. Cuando uno comienza a descubrir la nueva vida en Cristo, es algo muy bonito, es algo que se siente muy confortable, muy agradable. Pero, hermano, no todo el tiempo vamos a vivir así entre nubes de algodón. Va a haber un momento cuando el Señor va a comenzar a trabajar en tu vida. Y cuando el Señor comienza a trabajar en tu vida, quiero decirte algo, a veces duele. A veces le decimos al Señor, Señor, yo quiero que tú me moldees, yo quiero que tú me transformes, yo quiero que tú cambies mi vida. Y el Señor dice, bueno, ahí te va. Porque cuando el barro está girando sobre la rueda, el barro está bien a gusto. Pero para que el barro tome forma, ¿qué es lo que el alfarero tiene que hacer? Meter las manos, acercar las manos y meterle presión al barro, para que el barro se vaya moldeando, vaya tomando forma. Y a veces cuando el Señor acerca sus manos para irnos moldeando, ahí es donde empezamos a sentir el trato de Dios en nuestra vida. Ahí es donde el Señor acerca sus manos y empezamos a hacer como que, ay, ay, porque nos empieza a doler. El Señor comienza a moldear las áreas de nuestra vida que no están moldeadas. Estamos acostumbrados toda una vida a vivir como nosotros queríamos vivir, y el Señor viene y comienza a moldearnos, comienza a guiarnos, comienza a decirnos, mira, tienes que cambiar esto, así no es. Con amor comienza a hablarnos, pero también comienza a moldearnos. Y dice el profeta Isaías, ¿acaso le dirá el barro al alfarero, así no es? ¿Acaso el barro le va a decir al alfarero cómo tiene que hacer la vasija? No, es el alfarero el que decide, pero tiene que meter las manos. El alfarero, ¿verdad? Otro ejemplo que el Señor nos da en Juan capítulo 15, cuando el Señor Jesús habla con los discípulos y les dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que no lleva fruto
Dice, mi padre es el labrador. Dice, todo pámpano que no lleva fruto, lo quita, lo mueve, lo levanta, lo sacude. Cuando el Señor, hermano, trata con nuestra vida, Él mete sus manos en nosotros y nos comienza a cortar. Dice, comienza a podarnos como esas viñas. Comienza a cortarnos las partes que no son edificantes para nosotros. Comienza a quitar todo lo que estorba para que su voluntad se haga en nuestras vidas. Y quiero decirte algo, a veces te va a doler. A veces va a decir, ay Señor, ¿qué está pasando? Mira, me está pasando esto, en el trabajo, ¿verdad? Me vino una prueba, me vino una situación muy fuerte, me enfermé, personas me dieron la espalda, personas me traicionaron, yo estaba esperando que me pagaran y no me pagaron, yo estaba esperando poder hacer esto y ya no lo voy a poder hacer. Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y a veces creemos que son ataques, el diablo me está, no es el diablo que te está atacando, es que Dios está obrando en ti, Dios está trabajando en tu vida. Y a veces, hermano, cuando el Señor quiere, a veces nosotros no queremos. El Señor te dice, ven, yo te quiero moldear, yo quiero que estés, dice, hablando de David, cuando fue el rey de Israel, lo compara con un pastor que pastorea las ovejas y dice, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Sabes qué significa pericia? Significa cuando alguien tiene experiencia en algo y lo puede hacer en cualquier momento. Cuando alguien tiene habilidad para hacer algo y lo puede hacer. Dice que David era un pastor experto. David sabía cómo pastorear las ovejas y supo cómo pastorear a Israel. Hermano, si David, siendo un hombre, supo, ¿usted cree que Dios no va a saber cómo pastorearnos? Y a veces el Señor te dice, ven, te quiero trabajar, quiero meter mis manos en tu vida. Y a veces decimos, no Señor, todavía estoy bebé espiritual, ¿verdad? 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia. Dice, yo todavía no estoy listo, Señor, todavía no estoy. Cuando el otro día vi un meme que decía, cuando Dios llamó a Jeremías y le dice, yo te di por profeta a las naciones, y ponían la imagen de un gatito que decía, estoy chiquito. Sí, porque Jeremías decía así, no, yo estoy muy joven. Y el Señor le dice, no, que ya estás viejo, órale, éntrale. Pero a veces estamos, mira, el Señor dice, ven, yo quiero trabajar contigo. Y hacemos como que, ¿sabes? Si has visto cuando los niños, los niños de antes jugaban a la cuerda, uno se ponía de un lado y otro de otro lado y agarraban una cuerda y le empezaban a hacer así. Y los que iban a brincar la cuerda, ¿cómo le hacían? A veces así estamos con el Señor. A veces le decimos, sí Señor, ahí te voy. No, espérate, todavía no. Ahí te voy Señor, ahora sí ya le voy a entrar. No, aguanta, todavía, otro ratito, otro poquito. Y el Señor le dice a Pedro, porque el Señor quiso trabajar con la vida de Pedro, pero Pedro dijo, no, espérate, todavía no. Y entonces el Señor le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Si tú no dejas que el Señor ponga sus manos sobre ti, el Señor va a permitir que alguien más venga y te meta mano. El Señor va a permitir, ahí sí el Señor va a permitir que venga el diablo y te dé una sacudida para que entonces digamos, no Señor, mejor tú. Porque tenemos que estar dispuestos a dejarnos moldear y a dejar que el Señor trabaje y ponga sus manos en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Juan capítulo 13.
versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien Jesús hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿cómo le dijo? ¿Quién es? O sea, Jesús está con los discípulos en la mesa y ya terminaron de cenar, están platicando y están todos recostados. Pero dice que había un discípulo que ya sabemos que es Juan, ¿verdad? Juan, bien modesto, diciendo, un discípulo al cual Jesús amaba. Bien modesto el Juan. Dice, estaba recostado al lado de Jesús. Dice, versículo 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús. Acuérdense, primero son los hombros, después los pies, después las manos y después el pecho. ¿Por qué Juan estaba recostado cerca del pecho del Señor? Porque Juan aprendió a estar cerca del corazón de Jesús. Una vez que el Señor ha trabajado en nuestras vidas, una vez que ya nos hemos dejado que el Señor nos moldee, hemos dejado que el Señor nos pula, ¿verdad? Nos quite todo lo que estorba para que sirvamos, para que hagamos su voluntad, entonces podemos estar cerca del pecho, cerca del corazón del Señor. Y cuando tú estás cerca del corazón del Señor, tú puedes escuchar lo que otros no escuchan. Hay una historia de David y sus valientes, donde dice que una tarde los filisteos habían invadido parte de la ciudad de Belén, donde David había vivido, donde David había nacido, y habían capturado un lugar donde había un manantial, donde había una fuente de agua, y de esa fuente de agua la gente bebía, ¿no? Acostumbraban a beber. Y entonces una tarde dice que estaban David, yo creo que estaban mirando desde lejos el campamento de los filisteos, y David suspira y dice: ¿quién me diera de beber del agua que está ahí en ese pozo, en la guarnición de los filisteos? Pero no fue una orden, no es que David dijera: al que me traiga agua del pozo le voy a dar un premio. No, él nada más fue así como un suspiro, fue como un anhelo, un deseo que había en su corazón. Dijo: ay, cómo se me antoja beber de esa agua. Obviamente entendemos que no era el agua en sí, era el hecho de que los filisteos tenían en su poder ese pozo, y David obviamente tenía recuerdos tal vez de su infancia jugando en ese pozo, y David decía: cómo quisiera volver a tener, ¿verdad? Volver a estar ahí. Y entonces dice la Biblia que 3 hombres estaban cerca de David y escucharon cuando él dijo: ay, cómo se me antoja, ¿quién me diera de beber de esa agua? Y dice que esos 3 entraron en el campamento de los filisteos, tomaron agua del pozo y volvieron a salir del campamento de los filisteos. Ahora, yo no sé si usted se imagina, pero entrar en el campamento de los filisteos, tal vez la entrada no estuvo tan difícil. A lo mejor estaban durmiendo, era de noche, se infiltraron, conocían el terreno. Pero después salir con el agua, eso fue diferente. Probablemente tuvieron que matar unos cuantos filisteos para poder salir de ese lugar, y llegaron con David. Y David, lo más probable es que David ya estaba dormido, pero llegan con David y le tocan: David,
aquí hay unos tres hombres que dice que tienen algo para ti, algo muy importante, que te va a gustar, que salgas. Y David sale de su tienda y dice, ¿qué pasó? Y imagínate a los tres hombres ahí, a lo mejor heridos, manchados de sangre, con las ropas todas rotas, todos despeinados, todos, pero con una sonrisa diciéndole, David, ¿te acuerdas que hace rato en la tarde suspiraste y dijiste, ¿quién me diera a beber agua del pozo que está ahí cuando están los filisteos? Pues ¿qué crees? Mira, te trajimos aquí agua. Y le dan a David. O sea, yo quiero imaginarme la expresión de la cara de David. ¿Qué les pudo haber dicho David? Pero ustedes están enfermos del cerebro. O sea, eso fue nada más un decir. No que literalmente yo quisiera beber agua de ese pozo. ¿Cómo se arriesgaron sus vidas por ir? Pero quiero decirte algo. Estos hombres lo hicieron. Nadie les dio una orden. Nadie les dio una instrucción. Nadie les prometió un premio. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque David tenía muchos valientes. Si tú lees la lista de los valientes de David ahí en Crónicas y en Segunda de Samuel, dice que mataban leones, mataban gigantes, mataban. Pero estos tres, ¿cuál fue su acto heroico? Entraron al campamento de los filisteos, se robaron una bota de agua del pozo y se la llevaron a David. ¿Qué fue la diferencia? Porque la Biblia dice, en la lista de los valientes de David, dice, y después de estos tres hubo otros, pero nunca igualaron lo que hicieron estos tres. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque estos hombres tuvieron una característica que ningún otro hombre tuvo. Estaban lo suficientemente cerca de David para escuchar lo que había en su corazón, para escuchar los deseos que había en su corazón. Cuando ellos están cerca, cuando tú estás cerca del corazón de Dios, tú puedes escuchar lo que nadie más escucha. Tú puedes ver lo que nadie más ve. Tú puedes recibir lo que nadie más puede recibir. Pero ¿por qué será que cuando yo predico, pues más o menos ahí medio se siente algo, pero cuando predica fulano de tal, se siente? ¿Por qué será que yo vi un video en una iglesia en YouTube donde cantaban una canción y el Espíritu Santo se derramaba de una manera impresionante? ¿Y por qué de repente yo vine a la iglesia y dije, vamos a cantar esa misma canción? Y la cantamos y no pasó nada. ¿Por qué será? La diferencia es que ellos estuvieron cerca del corazón de Dios. Ellos escucharon, ellos pudieron entender, pudieron discernir lo que el Señor estaba requiriendo en ese momento. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Juan? Dice, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿cómo? Jesús les acababa de decir a los discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Imagínate, imagínate que el Señor viniera en este momento y nos viera a todos así como estamos sentados y dijera, uno de ustedes se va a volver a ir al mundo. Uno de ustedes que está aquí ahorita se va a ir y en el próximo carnaval se va a ir al agua otra vez. Y todos así. El Señor Jesús les dice a los discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos, dice la Biblia, uno por uno empezaron a preguntar, Señor, ¿soy yo? Pedro preguntó, Señor, ¿soy yo? Andrés, Jacobo, Felipe, Bartolomé, todos comenzaron, Señor, ¿soy yo? Hasta los que estaban ahí empezaron a ver al de al lado así como diciendo, ya sabía yo que, ¿verdad que ese me hace que es este que tengo aquí junto? Pero quiero decirte algo, Juan fue el único que no preguntó, Señor, ¿soy yo? Juan preguntó,
Señor, ¿cómo? ¿Quién es? Juan era el único que estaba seguro 100% que no era él. Todos dudaron de sí mismos. Todos dijeron, Señor, ¿seré yo? Y Juan fue el único que dijo, Señor, ¿quién es? O sea, Juan estaba diciendo, Señor, tiene que ser alguien más, porque yo no soy. Pero Juan fue el único que estaba seguro que él no era. ¿Por qué? Porque él estaba cerca del corazón de Jesús. Él aprendió a estar cerca del corazón de Jesús. Juan después escribe en sus cartas, el amor echa fuera el temor. En el verdadero amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque el temor trae consigo la promesa del castigo. Pero el verdadero amor, dice Juan, el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando tú amas a Dios, tú no tienes que estar temeroso diciendo, ay Dios mío, ya viene la noche mexicana en el trabajo y voy a tener que ir porque si no me van a poner faltas, porque si no, no me van a dar el bono, porque si no, no voy. Ay Dios mío, pero ahí va a haber, van a poner las botellas en la mesa y van a poner las de Vicente Fernández y van a estar, Señor, por favor, ayúdame que no caiga yo. Y empezamos muchas veces a dudar de nosotros mismos. Y Señor, ¿cómo le hago? Y Señor, ¿qué? Ayúdame. Y Señor, y comenzamos a buscar tantas y tantas formas. Hay personas que dicen, no, es que ya cuando vienen las fiestas, cuando viene la noche mexicana, cuando vienen las posadas, cuando viene todo eso. Había una hermana que decía, a mi esposo, cuando ya vienen las fiestas y que ya se acercan todas las pachangas donde hay chupe y hay todo, dice, yo desde antes le empiezo a dar un remedio. Y un remedio que me enseñó mi abuela, dice que ese le ponían, me dijo los ingredientes, pero ya se me olvidó. Y dice que ese se lo tomaban y cuando olían el alcohol les daba asco, no tomaban. Dice, yo a mi esposo, dice, le doy ese para que le dé asco tomar. Y yo entre mí decía, bueno, imagínense si no le diera asco. Porque buscamos muchas veces la manera de decir, ay no Señor, mira, solamente hay una forma de que tengamos la garantía de que no vamos a caer en pecado y no nos vamos a ir al mundo otra vez. Estemos cerca del corazón de Jesús. Estemos cerca del corazón del Señor. Hagamos lo que Juan hizo. Estemos recostados cerca del pecho del Señor, escuchando su corazón, de tal manera que cuando todos pregunten, Señor, ¿seré yo? Señor, ¿acaso soy yo? Nosotros podamos tener la seguridad de decir, Señor, no sé quién sea, pero lo único que sé es que yo no soy, porque yo te amo. Yo te amo y el verdadero amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor, un momento. Y quiero que pienses por un momento, ¿en qué lugar te encuentras? En esta etapa de tu vida, ¿en qué etapa te encuentras? ¿Dónde estás? Como oveja, ¿dónde estás en el cuerpo de Cristo? ¿Todavía el Señor está batallando para ponerte en sus hombros? Todavía estamos pataleando y diciendo, Señor, yo solito puedo. Todavía tengo fuerzas. Todavía me quedan fuerzas. O estamos a los pies del Señor, escuchando su palabra. Estamos en las manos del Señor. ¿Has sentido cómo el Señor comienza a trabajar en tu vida, comienza a mover cosas,
comienza a quitar cosas, comienza a alejarte de personas que son dañinas para ti. Comienza el Señor a remover cosas, a sanar heridas que hay en tu vida, en tu corazón, y eso te duele, te trae cierto dolor, y tú dices: ay, Señor, ya mejor ya no quiero. Ay, Señor, no, mejor después regreso. No, Señor, es que mejor. Hermano, ¿estamos en las manos del Señor? ¿O hemos aprendido a estar cerca del corazón del Señor? No importa en qué lugar te encuentres, no importa en cuál etapa te encuentras, lo importante es que tú y yo seamos capaces de decirle al Señor: Señor, quiero permanecer en ti. Si estoy en tus hombros, si me estás llevando, si ya estoy cansado del mundo y me estás llevando a donde tú sabes que debo estar, quiero dejarme llevar. O si estamos en los pies del Señor, estamos empezando a recibir instrucción, estamos empezando a recibir palabra, estamos empezando a conocer la palabra del Señor, decirle: Señor, yo recibo tu palabra, yo recibo tu enseñanza, háblame, quiero escuchar tu voz. O si estamos en las manos del Señor y el Señor está trabajando, está moldeando nuestra vida, digámosle: Señor, aquí estoy, me rindo, yo no me voy a defender, no voy a meter las manos. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Quita lo que haya que quitar, remueve lo que haya que remover. Dame lo que me hace falta. O si estamos cerca del corazón del Señor, podamos decirle: Señor, déjame conocer tu voluntad. Déjame escuchar los anhelos de tu corazón, los deseos de tu corazón. Déjame poder discernir lo que otros no pueden discernir. Déjame saber y entender lo que otros no pueden entender, aunque tengan más teología, aunque tengan más años en la iglesia, aunque tengan más experiencia. Pero ni la experiencia, ni la teología, ni el tiempo son garantía de poder conocer la voluntad de Dios. Lo único que nos garantiza poder conocer la voluntad de Dios es estar cerca de su corazón. Cuando tú estás cerca del corazón de Dios, tú puedes ver y oír lo que otros no pueden. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, Señor, yo quiero conocerte, Dios. Quiero conocer más y más de ti. Señor, permíteme, si apenas estoy comenzando, si tengo poco tiempo de estar en la iglesia, Señor, si apenas me estoy integrando, déjame seguir sobre tus hombros, porque si yo camino por mi propio pie me voy a volver a perder, Señor. Déjame estar sobre tus hombros. Estoy cansado, estoy agotado. El mundo me dejó sin fuerzas, el mundo me dejó sin aliento. Quiero estar sobre tus hombros, quiero descansar sobre tus hombros. Llévame a donde tú sabes que voy a estar mejor. Llévame, Señor, a un lugar, a un nivel en donde yo sé y donde tú sabes que tengo que estar, Señor. Señor, si estoy a tus pies, permíteme escuchar tu palabra, permíteme ser instruido, permíteme ser discipulado, permíteme ser edificado por tu palabra, Señor, por tu palabra completa. Enséñame a comerme el cordero completo, Señor, no solamente las partes que me gustan, no solamente las partes fáciles, no solamente las partes que se hacen en público, no solamente las partes en donde se promete recompensa, pero ayúdame a comerme el cordero completo, aún las partes que no me gustan, aún las partes que son difíciles de masticar, aún las partes que son difíciles de digerir, Señor. Quiero comerme el cordero completo para tener fuerzas para salir de Egipto, Señor. Señor, si estoy en tus manos, ayúdame a permanecer, a no irme aunque me duela, aunque el trato que tú estés trayendo a mi vida me duela,
Aunque haya que limar asperezas, aunque muchas veces tenga que chocar con otros hermanos y tenga que pedir perdón, enséñame a humillarme, enséñame humildad, enséñame a trabajar con mi soberbia, con mi altivez, con mi orgullo. Enséñame, Señor, a ser humilde y a permanecer en ti, a permanecer en tus manos, a no alejarme a la primera que sienta dolor, a no alejarme a la primera que sienta incomodidad, a no alejarme a la primera que las cosas no se hagan como yo quiero. Señor, trata con mi vida, mete tus manos en mi vida. Así como el alfarero mete sus manos en el barro, Señor, así mete tus manos en mi vida, aunque me duela, aunque me sienta incómodo, aunque no me guste, Señor. Pero trabaja en mi vida, moldéame a tu voluntad, Señor. Y enséñame a estar cerca de tu corazón. Enséñame a estar cerca de tu pecho, Señor, de tal manera que yo pueda conocerte, que yo pueda escuchar tu corazón, que yo pueda tener una comunión íntima, profunda contigo, de tal forma que yo pueda decir: no sé lo que otros van a decidir, no sé lo que otros van a hacer, pero yo te voy a amar toda la vida, Señor. No sé lo que hagan otros, pero como dijo Josué, yo y mi casa te vamos a servir hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Yo no sé qué van a decidir otros, yo no sé cómo van a reaccionar otros ante el cambio, ante el trato, ante las circunstancias diferentes, pero no importa lo que pase, Señor, yo no me voy a ir de tu presencia, yo no me voy a ir de tu lado, yo voy a permanecer escuchando tu corazón, Señor, porque es un deleite escuchar tu voz, es un deleite conocerte, Señor. Entre más te conozco, más quiero saber de ti, Señor. Entre más te conozco, más me sorprendes. Entre más te conozco, más me enamoro de ti, Señor. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, el anhelo de mi corazón es conocerte más. El deseo de mi corazón es conocerte más, Señor. Necesitamos conocerte, Dios. Dile: Señor, anhelo tener un encuentro personal contigo, que en lo profundo de mi relación personal contigo pueda ser capaz de escuchar tu voz, Señor. Pueda ser capaz de escuchar el anhelo de tu corazón, tu deseo, Señor, para poder caminar en tu voluntad, para poder decir: esto es lo que el Señor anhela, esto es lo que el Señor desea, aunque otros no lo entiendan, aunque otros no puedan comprender, pero poder escuchar tu voz en la intimidad, poder escuchar tu voz, poder tener ese discernimiento. Y Señor, aunque otros no me comprendan, aunque otros no me entiendan, aunque me digan que estoy loco, aunque me digan, Señor mi Dios, que ya me extravié, que ya me perdí, pero una vez que escuche tu voz, Señor, no quiero parar hasta terminar lo que tú me hayas mandado a hacer. El anhelo de tu corazón, Señor, el deseo de tu corazón. Así como esos tres que escucharon el deseo del rey y fueron, sin importarles el costo, sin importarles el riesgo, sin importar lo que los demás iban a decir de ellos. Ellos escucharon el corazón del rey y estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por algo que nadie más escuchó, por algo que nadie más entendió, pero que ellos sabían que era la voluntad del rey. Ellos sabían que era el deseo del rey. Así queremos nosotros, Señor, escuchar tu voz y hacer tu voluntad, escuchar tu corazón y hacer lo que tú deseas, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile: Señor, enséñame a escuchar tu voz, enséñame a escuchar tu corazón, Señor. Quiero escucharte, quiero escuchar tu voz, Señor, en las noches, en las madrugadas, en las tardes. Señor, que enséñame a escuchar tu voz. Enséñame que por medio de tu palabra
sea capaz de discernir tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, queremos conocerte, Señor. Queremos amarte, queremos servirte. Es el deseo de nuestro corazón. Es el anhelo de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde y decirle: Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.